Mi prometido me dejó plantada en el altar diciendo que no estaba listo, pero 3 días después publicó fotos en un yate con la mujer que juraba que era solo una amiga. No lo busqué, solo lo demandé por fraude y le quité hasta el traje que iba a usar. No sé cuántas veces imaginé ese día. Desde niña, cada vez que veía una boda en una película o asistía como invitada a alguna, me preguntaba cómo sería la mía, cómo se vería mi vestido, cómo caminaría hacia el altar, qué música sonaría. Recuerdo que una vez le dije a mi mamá, mientras veíamos una película antigua, que cuando me casara quería que mi papá llorara al verme entrar, y que quería una canción instrumental suave, nada demasiado cursi, pero que hiciera llorar incluso a los que no creían en el amor. Era mi forma de imaginar un futuro bonito en medio de las cosas difíciles que a veces pasaban en casa. Con los años, ese sueño no desapareció. Cambió, sí. Maduró. Pero nunca desapareció. Cuando conocí a Nate, no pensé que fuera a ser él. Fue todo menos romántico. Nos conocimos en una reunión de exalumnos de la universidad de mi prima. Yo ni siquiera fui a esa universidad, fui como acompañante porque ella no quería ir sola. Él estaba hablando con un grupo de gente, tenía una copa de vino tinto en la mano y una camisa que parecía recién planchada, aunque su pelo estaba un poco revuelto como si hubiera estado corriendo justo antes de llegar. No fue una conexión instantánea, tampoco me enamoré a primera vista. Pero me cayó bien. Me hizo reír. Y después de intercambiar números y hablar por unas semanas, las cosas fluyeron de forma tan cómoda que parecía que ya nos conocíamos desde antes. Pasaron 2 años antes de comprometernos. Me pidió matrimonio en un parque, con un anillo que supe desde el primer momento que había elegido con cuidado. No era ostentoso, pero sí hermoso, clásico, y con un grabado en la parte interior que decía por todas las veces que soñaste. Cuando lo leí, lloré. Él me abrazó y me dijo que siempre había querido casarse con alguien que no solo lo amara, sino que entendiera su forma de amar. Yo no sabía si eso era cursi o profundo, pero lo creí. Porque hasta entonces nunca me había dado razones para no creerle. Era detallista sin ser intenso, amable sin ser empalagoso, y lo más importante, era coherente con lo que decía. La planeación de la boda fue un proceso intenso pero emocionante. Mis padres me ayudaron con parte de los gastos, pero la mayoría los asumí yo, porque siempre quise que ese día reflejara lo que yo era, no lo que otros esperaban que fuera. Cada detalle, desde las invitaciones bordadas a mano hasta la selección del catering, lo escogimos juntos. Él estaba muy involucrado. Vimos lugares, probamos menús, discutimos sobre flores y hasta ensayamos el primer baile varias veces en la sala de mi apartamento, riéndonos cuando uno pisaba al otro. Jamás me hizo sentir que algo estaba mal. Incluso recuerdo que unos días antes de la boda, mientras nos abrazábamos después de revisar los últimos pendientes, me dijo que no podía esperar a llamarme su esposa. No lo dijo como quien lanza una frase bonita por costumbre, lo dijo viéndome a los ojos, con calma, con seguridad. Yo no tenía por qué dudar de él. El día de la boda llegó y todo empezó como debía. Me levanté temprano, me maquillaron, peinaron, ayudaron a ponerme el vestido, y mis amigas estaban conmigo, llenándome de chistes, nervios y mensajes bonitos. Recuerdo que mi abuela me mandó un mensaje de voz diciéndome que estaba orgullosa de mí y que seguro Nate me haría feliz. Cuando llegamos al lugar de la ceremonia, una especie de capilla adaptada en medio de un jardín en las afueras de Tampa, todo estaba tal cual lo soñé. Las luces colgaban de los árboles como luciérnagas detenidas en el tiempo, las sillas estaban perfectamente alineadas. El cuarteto de cuerdas afinaba en una esquina, y la gente comenzaba a tomar asiento. Mi papá me abrazó antes de entrar, y yo no podía dejar de sonreír. Pero entonces, una de mis damas de honor entró apresurada al cuarto donde yo esperaba y su cara lo dijo todo antes de que abriera la boca. No encontraba las palabras. Me dijo que no sabían dónde estaba Nate. Que no estaba en su camerino. Que no contestaba el teléfono. Pensé que era una broma. Me reí nerviosa. Dije que seguramente se había ido al baño o se sentía mal y no quería decirlo en voz alta. Pero pasaron 10 minutos. Luego 15. Luego 1 hora. Y finalmente, llegó su primo, el mismo que iba a ser su padrino, con el teléfono en la mano y los ojos brillantes.
Me dijo que Nate acababa de llamar. Que estaba bien. Que no había tenido un accidente ni nada así. Solo dijo que no estaba listo. Que lo sentía. Que no iba a presentarse. No lloré. No me derrumbé. No hice una escena. Me quedé sentada, viendo las flores que había elegido yo misma, pensando en si ya habían puesto la torta en las mesas. No dije una palabra mientras mi familia trataba de entender qué pasaba, mientras los invitados eran retirados del lugar uno por uno con excusas vagas, mientras el cuarteto dejaba de tocar. Me quedé ahí, con el vestido más caro que he usado en mi vida, preguntándome cómo una persona puede mirarte a los ojos y decirte que te ama sabiendo que está a punto de destruirte públicamente. Alguien me ofreció llevarme a casa. No recuerdo quién. Acepté. No hablé en todo el trayecto. Me quité el vestido sola. Me metí a la ducha. Dormí con el cabello húmedo. 3 días después, abrí Instagram. No para buscarlo. Para distraerme. Pero ahí estaba. Él. Sonriendo en un yate. Sosteniendo una copa de vino. La misma sonrisa con la que me había dicho que quería envejecer a mi lado. Y junto a él, la mujer con la que discutimos tantas veces. Solo una amiga, me había dicho. Te estás haciendo películas, me había asegurado. Estaban en Florida, navegando. Sonriendo. Y en una de las historias, se escuchaba su voz diciendo, ahora sí empieza la buena vida. No le escribí. No lo llamé. No le grité. No publiqué indirectas. Solo apagué el teléfono. Me serví una copa de vino. Saqué la carpeta donde guardaba todos los recibos, facturas, contratos de la boda, depósitos, presupuestos. Y ahí, con esa calma que solo se tiene cuando el dolor se convierte en fuego frío, decidí que si él creía que podía desaparecer sin consecuencias, se equivocaba. Y mucho. Actualización 1. Pasó una semana. Una semana exacta desde aquel sábado que, para la mayoría de la gente que asistió, quedó marcado como el día en que una novia fue humillada públicamente. Aunque para mí, esa etiqueta no encajaba del todo. Porque sí, me dolió. Y claro que me sentí expuesta, abandonada, traicionada. Pero en ningún momento sentí vergüenza de mí. Yo no fui la que desapareció como un cobarde. No fui la que rompió promesas. No fui la que usó la excusa del no estoy listo como si fuera una tarjeta mágica para eludir consecuencias. Fui la que planeó cada detalle, la que confió de buena fe, la que invirtió dinero, tiempo, energía, amor y paciencia en una relación que, claramente, solo era real para una de las dos partes. Así que no me sentía avergonzada. Me sentía despierta. Durante esos 7 días no volví a pisar la calle. Ni siquiera abrí las cortinas de la sala. Mi mamá vino a verme 2 veces, se quedó sentada en la cocina mientras yo cocinaba sin ganas cualquier cosa, tratando de fingir que podía funcionar como una persona normal. Me preguntó si quería hablar del tema. Le dije que no. Me preguntó si quería devolver los regalos de boda. Le dije que me esperara unos días. En realidad no sabía si quería quemarlos o subastarlos. La caja con los sobres de felicitaciones todavía seguía en la entrada, cerrada, como si aún creyera que algún día me atrevería a abrirla. Pero lo que sí hice, y con una precisión metódica que me sorprendió, fue abrir la carpeta con los documentos de la boda y empezar a clasificar todo lo que se pudiera usar como prueba. Tenía todos los correos electrónicos donde Nate aprobaba gastos. Desde el depósito para la renta del lugar hasta la elección del DJ. En uno de ellos incluso me decía que le parecía un precio justo considerando lo hermoso del espacio. También tenía las facturas a mi nombre, porque la mayoría de las transacciones se hicieron desde mi cuenta bancaria. Incluso los arreglos florales, el pastel personalizado de 3 niveles, la lista de invitados impresa con caligrafía artesanal, el fotógrafo que cobraba por horas y cuyo depósito no era reembolsable. Y el traje. Sí, su puto traje, el que él eligió con su madre pero que, por razones de agenda, terminé pagando yo por adelantado. Lo peor de todo era que sabía que no iba a devolvérmelo. Probablemente lo tenía guardado como si fuera una reliquia de guerra, o peor, como una broma interna entre él y la amiga.
Pasé 2 noches enteras armando una especie de línea de tiempo. Puse fechas, transacciones, capturas de pantalla. Un desglose que incluía desde los costos grandes hasta los más pequeños, como las botellas de agua personalizadas con nuestras iniciales que mandé a hacer para la ceremonia. Hice una estimación completa de cuánto había perdido. La cifra me dolió más que cualquier insulto. No porque me doliera el dinero en sí, sino porque era la prueba tangible de que yo había invertido en una vida juntos que él sabía que nunca iba a suceder. Lo había hecho a conciencia. Y en vez de admitirlo, esperó hasta el último segundo, justo cuando ya no había vuelta atrás, para desaparecer como si nada. Entonces me pregunté si eso se podía considerar fraude. No desde un punto de vista romántico o emocional, sino legal. Yo no estaba buscando venganza por despecho, no se trataba de herirlo por herirme. Pero sí quería que respondiera. Porque una cosa es terminar una relación, y otra muy distinta es usarla como coartada para vivir gratis y después marcharte como si nunca hubieras prometido nada. Si yo le hubiera hecho eso a él, créeme, ya habría publicado una serie de historias en redes sociales diciendo que las mujeres solo quieren tu dinero. Pero como era al revés, todo el mundo esperaba que yo solo llorara y siguiera con mi vida. Pues no. No después de haberlo visto 3 días después, riendo en un yate mientras yo aún tenía las manos llenas de pegamento floral de los arreglos que quedaron abandonados. Una noche, después de revisar por 10ª vez los estados bancarios, llamé a mi prima. Ella es paralegal en una firma en Orlando. No es abogada aún, pero sabe lo suficiente para orientarme. Le expliqué todo sin pausas, sin llorar. Solo hechos. Ella me escuchó en silencio, y al final dijo que aunque no era común, sí existían precedentes. Que se podía presentar una demanda por fraude económico y daños derivados del incumplimiento de promesas con evidencia clara de intención. Lo importante, según me explicó, era probar que él actuó de mala fe. Es decir, que ya sabía que no se iba a casar conmigo y aún así permitió que yo hiciera todos los gastos. Que su conducta fue intencional y que se benefició directamente de ello. Le pregunté si era algo ridículo. Me dijo que no. Que si fuera su caso, también lo haría. No necesité más. A la mañana siguiente busqué una firma de abogados. Me tomó horas encontrar una que no me viera con lástima o condescendencia, pero eventualmente di con una abogada joven que no solo entendió el asunto desde lo legal, sino también desde lo humano. Me citó para una reunión inicial. Me pidió que llevara todo lo que tuviera, cualquier documento, conversación, contrato, recibo, mensaje, correo. Todo lo que pudiera demostrar que él no fue simplemente un prometido que se arrepintió, sino un tipo que jugó con mi tiempo, mi dinero y mi dignidad sin intención alguna de cumplir su palabra. Esa carpeta, que empezó siendo solo un archivo para planear mi boda, se convirtió en mi arma. No una arma de venganza ciega, sino una de memoria. Porque si la justicia emocional no existe en este mundo, entonces me encargaría de que existiera la legal. No iba a dejar que esto terminara como una anécdota trágica en la voz de mis tías, o como un chisme jugoso entre conocidos. Él se iba a acordar de mí. Y no por lo que dejé en el altar, sino por lo que le cobré después. Actualización 2. Había pasado ya poco más de un mes desde el día en que todo estalló. Para entonces, la incredulidad ya se había transformado en una mezcla más definida, una calma punzante, un foco absoluto, y una determinación que no venía del ego ni del despecho, sino del profundo convencimiento de que no podía dejar que él saliera impune, no después de la forma en que jugó con mi vida como si fuera un decorado desechable. En ese tiempo me volví especialista en algo que jamás imaginé que tendría que aprender, como articular una demanda por fraude civil en el contexto de una boda fallida. Lo más triste de todo es que descubrí que no era la única. Que había más mujeres que habían pasado por historias similares, pero que no tenían fuerzas o recursos para hacer algo al respecto, y que la mayoría terminaba resignándose con una frase tipo menos mal que no me casé. Como si el alivio por la catástrofe evitada fuera suficiente para perdonar la catástrofe causada. Yo no estaba en esa categoría. No porque me creyera mejor, sino porque me sobraban pruebas y me faltaba tolerancia para dejarlo pasar. La abogada que contraté, Chiater, una mujer directa, sin adornos ni palabras suaves innecesarias, me recibió con una carpeta nueva para comenzar el proceso formal.
Reunimos todo lo que ya le había enviado digitalmente, recibos, presupuestos, la agenda compartida donde él había escrito con su puño y letra los compromisos de los ensayos, los menús, las pruebas de comida, los fittings de su traje. Incluso había mensajes de texto donde decía cosas como SDJ que te gustó está perfecto, reserva ya, yo te transfiero mañana, nunca transfirió nada, por cierto. Y correos donde se quejaba de que las sillas doradas salían muy caras, pero igual decía ni modo, si a ti te gustan, hay que hacerlo bien. Todo eso se integró como evidencia de que él no solo estaba involucrado, sino que su participación era constante y validaba cada movimiento que yo hacía. Heather me explicó que no íbamos a irnos por la vía de una demanda por corazón roto, porque eso no existe como tal. Pero sí podíamos construir un caso de enriquecimiento injusto, negligencia intencional y fraude contractual. En resumen, probar que él se benefició emocional, social y económicamente de toda la planificación de una boda que nunca tuvo intención de llevar a cabo, y que, además, su retiro a último minuto causó un perjuicio económico directo y comprobable. Era clave, según ella, evitar que el caso pareciera una revancha emocional. Tenía que tratarse como un reclamo civil, con base en contratos implícitos, promesas de hecho y consecuencias financieras medibles. Yo tenía todo eso. Hasta el contrato con la empresa de transporte que canceló cuando no se presentó. Cada proveedor que había contratado tenía su propio pedazo de historia. Mientras avanzábamos con el proceso, supe por terceros que él ya vivía con la amiga. No oficialmente, claro, porque ni siquiera tenía el valor de ponerlo en redes como una relación seria, pero ya aparecían juntos en lugares, en eventos pequeños. Y uno de sus conocidos incluso le comentó una vez en una foto algo como los recién casados sin anillos, con una risa que me pareció tan torpe como el tipo que la publicó. Él no respondió. Pero tampoco lo negó. En ese punto ya me daba igual si estaban juntos o no, si vivían en una mansión o si seguían yendo de yate en yate como si no tuvieran consecuencias. Lo único que me interesaba era que la ley los tocara. Que la sensación de impunidad con la que se paseaban se tropezara, al menos una vez, con una consecuencia real. Porque él no solo me había dejado plantada, había usado toda la planeación como una especie de colchón emocional para mantenerse cómodo mientras se organizaba para su nueva vida. Me había convertido en una rampa de lanzamiento para su transición hacia otra mujer. Una que, según él, era solo su amiga. Recuerdo un momento en particular, una tarde en la que estaba revisando con Heather los gastos asociados al venue. En el contrato, había un apartado que él firmó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso, porque estaba ahí conmigo el día que pagamos el adelanto, y el encargado del lugar nos dijo, ambos firmen, así todo queda más formal. Yo le di el bolígrafo sin pensar, y él firmó con una sonrisa. Eso, me explicó Heather, era más valioso de lo que pensaba. No solo por el documento, sino por lo que implicaba, su participación activa en la contratación de servicios que luego no se usaron por su decisión unilateral. Era un punto clave. Uno de muchos. Mientras el caso se armaba, él no dijo ni una sola palabra. No me llamó. No escribió. No preguntó. No intentó acercarse ni para quedar bien, ni para salvar apariencias, ni siquiera para insultarme, lo cual me habría servido como evidencia de su carácter. Fue como si se convenciera de que si me ignoraba el tiempo suficiente, todo desaparecería. Pero no desapareció. Solo creció. Lo que sí hizo fue seguir publicando su vida como si nada. Fotos de cenas, de nuevos lugares, de risas fingidas. Era tan obvio que intentaba demostrar que estaba mejor sin mí, que era casi ridículo. Yo no respondí. Ni siquiera vi las historias desde mi cuenta real. Pero Heather me recomendó documentarlas, así que creé una cuenta falsa, solo para archivar las publicaciones donde podía verse que no solo no estaba afectado, sino que incluso hacía bromas sutiles al respecto. En una historia en particular, mientras sostenía una copa de champán en lo que parecía otro bote distinto, decía algo como algunos eventos se cancelan para que otros mejores ocurran. Heather la guardó como prueba de que no tenía ningún tipo de remordimiento. Que lo suyo fue deliberado. Todo avanzaba. El caso estaba siendo preparado con detalle. Y mientras tanto, yo empecé a recuperar mi voz.
Mi entorno seguía viéndome con cara de pobrecita o con ese silencio incómodo que usan las personas cuando no saben si felicitarte por ser fuerte o consolarte por lo que perdiste. Pero a mí ya no me afectaba. Porque cada documento archivado, cada captura guardada, cada mensaje impreso era una afirmación de que yo no iba a dejar que todo esto se convirtiera en un mal recuerdo. Iba a ser un precedente. Uno que lo hiciera pensar 2 veces antes de volver a usar a otra persona como escalón. Y eso, más que cualquier venganza emocional, ya empezaba a sentirse como justicia. Actualización 3. Un par de semanas después de recibir la notificación del juzgado, algo en la dinámica general empezó a mutar de forma sutil pero clara. Al principio fue un cambio casi imperceptible, de esos que no parecen significativos, pero que una vez los notas, ya no puedes dejar de verlos. Nate, que durante meses se había dedicado a proyectar una imagen de libertad, felicidad y superioridad emocional, acompañada siempre de sus viajes, sus cócteles y su sonrisa cínica, comenzó a mostrarse menos presente en redes. Su frecuencia de publicación bajó abruptamente, y cuando publicaba, ya no eran los típicos videos burlones ni las fotos en yates con pies cruzados y frases que buscaban quedar como indirectas graciosas. Ahora eran cosas neutras, hasta forzadamente sobrias, un atardecer sin comentario, una taza de café con un libro de portada bien visible como si tratara de reinventarse en alguien más serio. Y lo más revelador, en ninguna de esas nuevas publicaciones aparecía la mujer por la que no estaba listo para casarse. Ella, que había sido protagonista de cada una de sus historias anteriores, simplemente desapareció del encuadre, del discurso, del registro. Como si se hubiera esfumado. No era necesario ser un genio para entender lo que estaba pasando. Ya había recibido la demanda. Ya había leído el expediente. Ya había comprendido que esta vez no se trataba de una pelea de pareja, de un drama emocional, ni de una discusión privada. Esto era real. Legal. Medible. Con consecuencias. Y probablemente, por primera vez en meses, se dio cuenta de que el daño que había causado no se iba a desvanecer simplemente porque él decidiera mirar hacia otro lado. Su ego, ese que había alimentado durante tanto tiempo con likes, validación barata y frases motivacionales sacadas de cuentas de autoayuda, empezó a tambalearse. Y yo lo sabía no por lo que decía, sino por lo que dejaba de decir. La ausencia de ironías. La falta de burla. El silencio es un lenguaje en sí mismo cuando proviene de alguien que no sabe callarse. Fue en ese contexto que supe que su abogado lo había contactado. No porque él me lo dijera, obviamente no tuvo el valor, sino porque Heather recibió una llamada formal de la oficina que lo representaba, solicitando acceso a los documentos completos del caso antes de la mediación. Querían revisar las pruebas, hacer una contrapropuesta y evaluar escenarios de conciliación. Esas fueron las palabras exactas. Yo las leí como lo que eran, una señal de que había pánico. Porque si de verdad pensaban que esto era solo una exageración mía, habrían llegado con una sonrisa y una actitud desafiante. Pero no. Llegaron con cautela, con frases cuidadosamente medidas, con el tono de quien sabe que está al borde de una tormenta que no vio venir. Heather, que tenía un olfato quirúrgico para detectar nerviosismo legal, me explicó que esta era una oportunidad que debíamos manejar con inteligencia. No te emociones por la idea de una oferta rápida, me dijo mientras revisábamos la carpeta de documentos en su oficina. Esto no es solo una cuestión de dinero. Vamos a plantearlo de manera que no puedan minimizar lo que hiciste ni cómo te dejaron. Porque lo que más le duele a gente como él no es perder plata. Es perder la narrativa. Y tenía razón. Desde el principio, lo que más le había molestado a Nate era no tener control del relato. Mientras él se burlaba públicamente, yo había callado. Mientras él me convertía en la caricatura de una ex dolida, yo estaba construyendo la versión legal, respaldada, con firma notarial, de lo que realmente pasó. Y ahora, al enfrentarse a esa versión, se encontraba desnudo, sin excusas. El día que nos citaron a la primera sesión de mediación, llegué al edificio judicial acompañada solo de Heather. No quise llevar a nadie más. Ni amigos, ni familia, ni mi prima, ni mi mamá. No porque no quisiera apoyo, sino porque necesitaba estar sola para sentir lo que estaba haciendo. Necesitaba mirarlo a los ojos sin distracciones.
Sentirme entera sin aplausos ni respaldo emocional externo. Vestí un conjunto formal pero elegante, sin pretensiones. Cabello recogido, maquillaje natural. No era una víctima. No era una ex. Era una mujer que venía a cerrar una cuenta pendiente. Y él lo supo apenas me vio. Nate llegó acompañado de su abogado y, para mi sorpresa, de su madre. Una jugada emocional torpe que quizá pensaron que iba a suavizar el tono. Pero lo único que logró fue recordarme lo profundamente infantil que seguía siendo. Él no me miró directamente. Desvió la vista. Parecía más delgado, más pálido, más contenido. Ya no estaba ese tipo que hacía bromas con copas de champán ni ese que subía fotos con frases burlonas. El Nate que tenía delante estaba nervioso, torpe, incómodo. Heather me lo había advertido: cuando lo veas tratando de parecer tranquilo, acuérdate de que no vino porque quiso. Vino porque lo obligamos. La sesión fue larga. Tensa. El abogado de Nate trató de minimizar la situación en los primeros minutos, diciendo que una ruptura no es un delito y que su cliente jamás tuvo intención de dañar. Que la boda fue planeada en conjunto y que los gastos fueron asumidos como parte de una relación común. Heather lo dejó hablar. Lo escuchó con una paciencia casi clínica. Y luego, sin levantar la voz, sin titubear, puso sobre la mesa cada documento, cada firma, cada conversación, cada prueba de que Nate no solo participó activamente, sino que mintió con conocimiento de causa. No fue una cancelación espontánea. Fue una omisión deliberada. Un engaño sostenido. Y eso, en el ámbito civil, tiene consecuencias. Cuando llegamos al tema del traje, el maldito traje que yo pagué y que él ni siquiera se dignó a recoger del sastre, su madre interrumpió con un comentario fuera de lugar: pero eso es algo menor, ¿no? Un traje no hace una demanda. Heather, con una calma que me pareció casi poética, respondió sin siquiera mirarla: en este caso, señora, el traje simboliza exactamente lo que representa su hijo, alguien que no paga ni lo que se pone encima. Pero sí espera que otros se encarguen de que todo luzca perfecto para él. El silencio que siguió fue tan denso que me tomó esfuerzo no sonreír. La mediación no terminó con un acuerdo inmediato. Pero lo más importante ya había pasado: lo habíamos arrinconado. Su abogado pidió tiempo para revisar términos. Heather y yo salimos del edificio sin decir mucho. Pero cuando estuvimos en el estacionamiento, me miró y dijo algo que no olvidaré jamás: hoy no viniste a ganar una demanda. Viniste a recuperar tu nombre. Y lo hiciste. Y por primera vez en meses, sentí que respiraba en paz. No porque todo se hubiera resuelto aún, sino porque, al fin, la historia ya no estaba escrita desde la voz de quien se fue, sino desde la de quien se quedó para contarlo. Y cobrar cada centavo. Actualización 4. Habían transcurrido 6 meses desde aquel día en que fui abandonada frente al altar. Y aunque todavía hay momentos en los que el recuerdo me atraviesa como un cuchillo sin filo, no por amor, sino por la violencia del abandono, por el absurdo de la mentira. La versión de mí que ahora caminaba por las calles no tenía nada que ver con la mujer que se encerró en su departamento sin abrir las cortinas. Había cruzado el umbral entre la víctima silenciosa y la mujer que se planta de frente ante la injusticia, incluso si esa injusticia viene disfrazada de una decisión difícil. A esas alturas, mi caso ya había dejado de ser solo un expediente en trámite. Se había convertido en un problema real para Nate, en una grieta que, poco a poco, empezaba a expandirse por cada uno de los muros que él pensó que estaban blindados por el tiempo o por la arrogancia. Después de la primera sesión de mediación, su abogado solicitó 15 días para revisar la totalidad del expediente y hacer una propuesta formal de conciliación. Heather accedió, no por cortesía, sino porque sabíamos que, cuanto más tiempo tuvieran para digerir la fuerza del caso, más clara sería su decisión de rendirse. Y no nos equivocamos. 2 semanas después, llegó a su oficina un documento de oferta inicial en el que, aunque trataban de suavizar la narrativa con frases vacías como en ánimo de evitar más conflicto emocional, quedaba claro que ya no estaban discutiendo la legitimidad de la demanda, sino simplemente cuánto les iba a costar cerrarla. La oferta económica era considerable, aunque no alcanzaba el total del daño financiero demostrado. Lo que sí incluía,
y ahí supe que realmente estaban desesperados, era una cláusula de confidencialidad que intentaba silenciar cualquier futura mención del caso en público. Según ellos, era para proteger la privacidad de ambas partes. Pero la redacción estaba claramente inclinada a blindar a Nate de cualquier consecuencia reputacional. Querían evitar que alguien, más allá del círculo inmediato, supiera lo que había hecho. Heather me leyó el documento completo en voz alta, frase por frase. Cuando terminó, me preguntó si estaba dispuesta a aceptar. Me quedé en silencio unos segundos. No por duda, sino por la certeza de que ese era el momento en que debía decidir qué clase de cierre necesitaba. Le pedí que reescribiera el acuerdo, que subiera el monto al 70% del gasto total de la boda, incluyendo daños colaterales y honorarios legales, y que eliminara la cláusula de confidencialidad. En su lugar, pedí incluir una cláusula distinta, una de no difamación. Una que lo obligara a retirar toda publicación, directa o indirecta, donde hiciera referencia a mí, a la boda, o a cualquier circunstancia derivada de la relación. Y que le impidiera publicar comentarios similares a futuro, bajo pena de sanción adicional. No era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de limpieza. Él no iba a pagarme con dinero mientras seguía riéndose de mí con memes o frases pasivo-agresivas en Instagram. Si quería salir de esto, iba a tener que hacerlo en silencio. Iba a tener que irse por la puerta de atrás, con la cabeza gacha y la lengua mordida. Tardaron 3 días en responder. Y aceptaron. Todo. El monto. Las condiciones. La cláusula. La entrega formal del traje que él nunca usó, aún con etiqueta, aún en la misma funda con la que lo recogí. Heather me llamó esa mañana, con una voz más suave de lo habitual, y me dijo, está hecho. En 3 días firmamos. No lloré. No grité. No sonreí de inmediato. Solo respiré hondo. Me senté en el sofá. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control del espacio. No solo de mi casa, sino de mi historia. Nadie más iba a contarla por mí. El día de la firma llegamos al edificio con una calma que no se parecía a la de la primera vez. Heather iba confiada. Yo llevaba una carpeta vacía, porque ya no tenía que probar nada. Ya no era la mujer que venía a demostrar su dolor. Era la mujer que venía a firmar el recibo de la humillación que él creyó que podía regalarme sin pagar el precio. Nate estaba ahí, claro. Con el mismo abogado. Sin su madre esta vez. Tenía una expresión más opaca, más envejecida. No sé si era culpa o solo cansancio, pero el tipo que una vez me dijo que quería construir un futuro juntos ahora parecía incapaz de sostenerme la mirada más de 2 segundos seguidos. Cuando firmó, no dijo ni una palabra. Solo respiró fuerte, como si necesitara convencerse de que esto era lo mejor que podía hacer. Y tenía razón. Porque era lo único que podía hacer. 1 hora después, tenía en mis manos la confirmación bancaria del acuerdo transferido a mi cuenta. Y, además, el traje. Ese maldito traje que había elegido con tanta precisión, que me hizo pagar diciendo que después me lo compensaba. Ese que iba a usar para jurarme amor eterno y que terminó usando solo para colgarlo en una percha durante una desaparición planeada. Lo doné. Ese mismo día. Lo llevé a una organización que ayuda a hombres que están por salir del sistema penitenciario y necesitan ropa formal para entrevistas laborales. Fue simbólico, sí. Pero también fue práctico. Porque prefería 1000 veces que lo usara alguien que intentaba reconstruirse de verdad a que siguiera en manos de alguien que usó el compromiso como fachada para hacer lo que siempre quiso, escapar. En los días siguientes, me escribieron 2 personas cercanas a él. Una prima que me pidió que reconsiderara lo del dinero, que él no estaba bien económicamente, y un amigo que quiso saber si había alguna forma de arreglar esto sin más daño. No respondí. El daño ya estaba hecho. Y si bien no era mi objetivo arruinarle la vida, tampoco era mi responsabilidad protegerlo de las consecuencias. Lo que él destruyó en 1 minuto me tomó 6 meses reparar. Y aún así, lo hice sola. Sin él. Sin ayuda. Sin explicaciones. Así que se las arreglara igual. Yo, mientras tanto, abrí una nueva cuenta bancaria.
Una que no estuviera asociada a ningún banco donde alguna vez compartimos gastos. Una limpia. Con el dinero depositado allí, empecé a buscar cursos para certificarme como fotógrafa profesional. No porque necesitara reinventarme, sino porque necesitaba que ese dinero, que empezó siendo símbolo de lo que me quitaron, se convirtiera en la base de algo que fuera únicamente mío. Algo que no tuviera nada que ver con él, con la boda, con el vestido, con las flores, con la música que nunca sonó. Solo conmigo. Y si algo aprendí en ese proceso, es que no todas las batallas se ganan gritando. Algunas se ganan con pruebas, con paciencia, con decisiones frías, con dignidad intacta. Y que la mejor respuesta para un tipo que cree que puede abandonarte sin mirar atrás, es asegurarte de que, cuando quiera hacerlo, ya no tenga ni con qué vestirse. Actualización final. Un año exacto después de la boda que nunca fue, me encontré sentada frente al mar, en un café pequeño al norte de Sarasota, con una cámara colgada al cuello, una laptop abierta frente a mí y una bandeja de pan artesanal que me habían traído casi sin pedirla porque ya me conocían en ese lugar. Era mediodía, el sol caía filtrado entre las nubes y el aire estaba impregnado de ese olor salado que siempre me había calmado el pecho. Había días en los que todavía pensaba en todo lo que ocurrió, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que, aunque no desaparece, deja de doler cuando aprendes a vivir con ella. Mucho había cambiado desde ese día en que me quedé sentada en una banca del altar mientras los músicos dejaban de tocar. Ya no tenía el vestido guardado, ni los sobres con felicitaciones, ni la carpeta de la boda. Pero sí conservaba otra cosa, la certeza de haberme hecho justicia a mí misma, sin tener que perderme en el intento. Después de recibir el dinero del acuerdo y cerrar por completo el caso, tomé decisiones importantes. La primera fue salirme del apartamento donde había planeado vivir con él. Aunque él nunca llegó a habitarlo, las paredes sabían demasiado. Cada rincón me recordaba una conversación, un plan a futuro, un mueble elegido con una promesa implícita. Me mudé a un espacio más pequeño, más modesto, pero completamente mío. Sin compromisos, sin vestigios, sin espectros. Luego, comencé a tomar cursos de fotografía profesional. Ya tenía experiencia previa como hobby, pero decidí formalizarlo. No por necesidad económica, sino porque necesitaba transformar la energía que tanto tiempo estuvo enfocada en planear una vida con alguien más, en construir algo que fuera solo mío, que nadie pudiera derrumbar con una llamada de último minuto. Durante ese proceso conocí a otras mujeres. No por accidente, sino porque cuando una historia como la mía circula en ciertos círculos, aunque yo nunca la conté públicamente ni di entrevistas ni nada por el estilo, otras voces empiezan a buscarte. Me escribieron al correo que abrí para mi negocio 3 mujeres distintas, con situaciones similares. Una fue abandonada con un hijo recién nacido, otra descubrió infidelidades días antes de casarse, y una más se enfrentó a una anulación unilateral por parte de la familia del novio. Ninguna sabía que legalmente se podía hacer algo. Todas pensaban que el abandono era un daño moral pero no reparable. Les compartí mi historia, no con detalles morbosos, sino con claridad. Les di el contacto de Heather. Les dije, sin romanticismos, que hacer justicia toma tiempo, dinero y agallas. Que duele. Pero que vale la pena. Porque quedarse callada a veces no es nobleza. A veces es complicidad con el daño. No volví a saber mucho de Nate después de firmar. En parte porque bloqueé todos los canales posibles, y en parte porque su presencia pública empezó a desinflarse sola. A los pocos meses de la mediación, me contaron que ya no aparecía con la amiga. Que dejó su trabajo anterior, que vendió su auto, que se mudó con un pariente en una zona menos costosa. No porque yo lo arruinara económicamente, la cifra que pagó, aunque justa, no era destructiva. Sino porque toda su imagen de estabilidad era una fachada sostenida por la promesa de una vida que él no tenía intención de cumplir. Cuando se cayó la fachada, se cayó todo lo que había detrás. Su reputación, su vida social, su credibilidad. Me dijeron incluso que un par de sus conocidos más cercanos se distanciaron después de enterarse de lo que realmente había pasado. No porque fueran santos, sino porque entendieron que si era capaz de desaparecer sin aviso después de años de relación y luego burlarse públicamente, podía hacerlo con cualquiera. Un día, sin esperarlo,
recibí un correo de una dirección desconocida. Lo abrí por instinto, sin sospechar quién era. Era él. No decía mucho. Apenas 3 líneas torpes que comenzaban con un espero que estés bien y terminaban con un sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que lo lamento. No respondió a nada. No pidió nada. No se justificó. Solo lanzó esa especie de intento de redención barata, como si después de un año, un par de frases pudieran tener algún peso. No le respondí. Ni por furia ni por desprecio. Simplemente porque ya no era parte de mi vida, ni siquiera como enemigo. Lo que me había hecho ya estaba documentado, cobrado y archivado. Él ya no existía como persona para mí. Solo como advertencia. Hoy mi vida es otra. No perfecta. No redimida. Pero profundamente mía. Mi negocio de fotografía va creciendo. Hago retratos familiares, eventos pequeños, algunas bodas, sí, pero desde otro lugar. Ya no desde la ilusión ciega del cuento de hadas, sino desde la conciencia de que cada historia tiene capas, que no todo lo que brilla es amor, y que las imágenes capturan más que sonrisas. Capturan también silencios, vacíos, verdades a medio decir. A veces, mientras edito en la madrugada, pienso en todo lo que atravesé y me da una mezcla de orgullo y tristeza. Porque tuve que romperme para aprender a defenderme. Porque tuve que quedarme sola para reconocer mi fuerza. Pero también porque, al final, fui yo quien eligió no volverse amarga. Quien en vez de desearle desgracias a él, eligió desearse a sí misma una vida en la que él ya no tuviera espacio. Y cuando alguien me pregunta por qué decidí demandarlo, por qué no simplemente seguir adelante y dejarlo atrás, yo no doy una gran explicación. Solo digo esto, porque él eligió irse sin consecuencias, y yo elegí que aprendiera lo que cuesta jugar con la vida de alguien que no se rinde fácil. Porque si algún día vuelve a pararse frente a otra mujer y le promete amor eterno, al menos sabrá que si vuelve a escapar como un cobarde, lo que lo estará esperando no será solo el silencio. Será la factura. Entera. Y con intereses.